Messi contó que nunca imaginó que una conversación aparentemente simple con Guardiola iba a cambiar su vida para siempre. Fue en 2008, durante los primeros meses de Pep como entrenador del Barcelona. Leo tenía 21 años y ya llevaba tiempo en el primer equipo, pero algo en él no terminaba de encajar del todo. Jugaba bien, a veces brillaba, pero había un ruido constante en su cabeza que no lo dejaba ser completamente libre en la cancha. Sentía que todos esperaban algo de él, algo grande, algo que justificara las comparaciones con Maradona que ya empezaban a perseguirlo. Y él solo quería jugar al fútbol como cuando era chico en Rosario, sin pensar tanto, sin que cada partido fuera un examen. Guardiola llegó al banquillo sin experiencia como entrenador principal, pero con una forma de ver el juego que era distinta a todo lo que Leo había conocido. Los primeros entrenamientos fueron raros. Pep hablaba mucho, pero no de táctica solamente. Hablaba de espacios, de tiempos, de leer el partido como si fuera una conversación entre 22 personas. Leo lo escuchaba y asentía. Por dentro seguía sintiendo esa presión que lo acompañaba desde hacía años. La presión de ser el elegido, el que tenía que salvar al equipo, el que tenía que hacer la diferencia siempre. Una tarde, después de un entrenamiento normal, Guardiola lo llamó aparte. No fue algo planeado ni formal. Simplemente le hizo un gesto con la cabeza mientras los demás se iban a las duchas. Leo caminó hacia él con cierta incomodidad, pensando que tal vez había hecho algo mal, que Pep iba a señalarle algún error táctico o alguna posición incorrecta. Pero cuando llegó, Guardiola solo le preguntó si tenía un momento para hablar. Leo dijo que sí, aunque en realidad solo quería irse a casa. Se sentaron en el banco del vestuario vacío. Había ese silencio típico de los espacios grandes cuando no hay gente, ese eco leve que hace que todo suene más importante de lo que es. Pep lo miró unos segundos sin decir nada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Leo se puso más nervioso. Finalmente, Guardiola le preguntó si era feliz jugando al fútbol. La pregunta lo descolocó completamente. Nadie le había preguntado eso nunca. Todo el mundo le preguntaba por goles, por asistencias, por títulos, por rendimiento, pero nadie le preguntaba si era feliz. Leo no supo qué responder al principio. Balbuceó algo sobre que sí, que le gustaba jugar, que era lo único que sabía hacer. Pero Guardiola lo interrumpió con suavidad y le dijo que esa no era la pregunta. Le preguntó si cuando entraba a la cancha sentía alegría o si sentía peso. Leo se quedó callado. Esa palabra, peso, le resonó fuerte, porque era exactamente eso lo que sentía. Un peso enorme sobre los hombros cada vez que tocaba la pelota. El peso de las expectativas, de la comparación, de tener que demostrar siempre que era bueno, que merecía estar ahí. Guardiola siguió hablando. Le dijo que había visto muchos jugadores talentosos en su carrera, pero que el talento solo no era suficiente, que el talento sin libertad se volvía una carga. Le contó que él mismo, cuando jugaba, había pasado por eso, que había momentos en los que sentía que tenía que cumplir con una imagen, con una versión de sí mismo que los demás esperaban, y que eso lo había bloqueado muchas veces. Le dijo que el fútbol no era solo correr o patear una pelota, sino encontrar espacios, leer silencios, entender cuándo hacer y cuándo no hacer nada, y que para eso uno tenía que estar en paz consigo mismo. Leo lo escuchaba sin interrumpir. Había algo en la forma en que Pep hablaba que lo desarmaba. No era un discurso motivacional ni un sermón técnico, era una conversación real, de una persona sin máscaras. Guardiola le dijo entonces algo que Leo nunca olvidaría. Le dijo que dejara de intentar ser Maradona, que dejara de intentar ser el número 10 que todos esperaban, que él no era Maradona y que eso estaba bien, que podía ser algo distinto, algo propio, que no tenía que cargar con esa historia que no le pertenecía, que su historia todavía no estaba escrita y que dependía de él escribirla con honestidad, no con miedo. Leo sintió algo raro en el pecho cuando escuchó eso. Era como si alguien le hubiera dado permiso para respirar. Toda su vida había sentido que tenía que ser alguien más grande, más fuerte, más decidido. Pero Pep le estaba diciendo que podía ser él mismo, con todas sus dudas, con su timidez, con su forma callada de estar en el mundo. Y que eso era. La conversación no duró mucho más. Guardiola se levantó, le puso una mano en el hombro y le dijo que confiaba en él, pero que más importante que eso tenía que aprender a confiar en sí mismo, que cuando saliera a jugar no pensara en lo que dirían los diarios al día siguiente ni en si había hecho suficiente, que simplemente jugara como jugaba cuando era chico, cuando no había presión, cuando solo había una pelota y un potrero. Leo asintió sin decir mucho. No era de hablar demasiado, nunca lo fue, pero algo adentro suyo había cambiado.
Las semanas siguientes fueron raras. Leo seguía entrenando igual, jugando igual, pero había algo distinto en su cabeza. Empezó a notar cosas que antes no veía. Espacios que se abrían cuando él no perseguía la pelota. Momentos en los que no tocarla era más importante que tocarla. Guardiola lo movió de posición, lo puso más cerca del centro, le dio libertad para flotar entre líneas. Y Leo empezó a entender lo que Pep le había dicho. No tenía que correr detrás de la pelota todo el tiempo, no tenía que estar en todos lados. Tenía que estar donde el juego lo necesitara, no donde su ansiedad lo llevara. Los partidos empezaron a cambiar. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de a poco. Leo dejó de forzar jugadas, dejó de intentar resolverlo todo solo. Empezó a confiar en sus compañeros, a esperar el momento justo, a leer el juego con más calma. Y cuando tocaba la pelota, ya no sentía ese peso aplastante. Sentía algo parecido a la alegría que había sentido de chico. Esa sensación de que todo era posible, de que la cancha era un lugar donde podía ser libre. Guardiola lo notó, por supuesto. Después de un partido en el que Leo había jugado especialmente bien sin hacer nada espectacular, sin una jugada que fuera a salir en los destacados pero siendo clave en cada acción importante del equipo, Pep lo buscó en el vestuario. No le dijo nada, solo le guiñó un ojo. Y Leo supo que él también lo había visto. Ese cambio silencioso, ese soltar las ataduras, ese empezar a jugar desde otro lugar. Con el tiempo, eso que empezó como una conversación privada se fue transformando en algo más grande. Leo empezó a anotar goles, muchos goles, pero ya no los vivía con la misma desesperación de antes. Ya no necesitaba demostrar nada. Jugaba porque le gustaba jugar, porque encontraba placer en leer el partido, en asistir a un compañero, en hacer el movimiento correcto aunque nadie lo viera. Los títulos empezaron a llegar, los reconocimientos, las comparaciones que antes lo abrumaban ahora le resbalaban. Porque él ya no jugaba para cumplir con una expectativa, jugaba para ser él mismo. Si estás disfrutando de esta historia, déjanos un like y suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. Y contanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, nos encanta saber que nos siguen desde todos los rincones del mundo. Pasaron los años y esa conversación con Guardiola se quedó guardada en un lugar profundo de Leo. No hablaba de ella, no la mencionaba en entrevistas, no era algo que le pareciera necesario compartir. Era suya, íntima, casi sagrada, pero a medida que fue creciendo como jugador y como persona, empezó a entender cada vez más el valor de lo que Pep le había dicho esa tarde. No había sido un consejo táctico ni una charla motivacional vacía. Había sido un regalo. El regalo de permitirse ser imperfecto, de aceptar sus dudas, de entender que la grandeza no venía de cumplir con una imagen, sino de ser fiel a uno mismo. Cuando se fue del Barcelona, años después, cuando tomó la decisión de irse a París y luego a Miami, muchos no entendieron por qué. Para el mundo era raro que el mejor jugador del planeta dejara el club de su vida en las circunstancias en que lo dejó. Pero Leo sabía algo que pocos podían ver. Sabía que su relación con el fútbol había cambiado para siempre después de aquella conversación con Guardiola. Ya no jugaba para llenar estadios ni para ganar premios. Jugaba porque era lo que amaba hacer, pero también porque había aprendido a escucharse, a saber cuándo era momento de seguir y cuándo era momento de soltar. Hubo un día, muchos años después de aquella tarde en el vestuario, en el que un periodista le preguntó en una entrevista quién había sido la persona más importante en su carrera. Leo mencionó a varios, como siempre hacía, a su familia, a sus compañeros, a algunos entrenadores. Pero cuando nombró a Guardiola, algo en su voz cambió. Se quedó callado unos segundos, mirando a un punto fijo, como si estuviera volviendo a ese vestuario vacío, a ese banco donde Pep le había preguntado si era feliz. Y entonces, sin poder evitarlo, se le quebró la voz. No lloró de forma escandalosa. No fue un momento para las cámaras. Simplemente se le humedecieron los ojos y tuvo que parar de hablar un momento. El periodista, incómodo, trató de cambiar de tema, pero Leo levantó la mano como diciendo que estaba bien, que solo necesitaba un segundo. Cuando retomó, su voz era más suave, más frágil. Dijo que Guardiola le había enseñado algo que iba más allá del fútbol. Le había enseñado a quererse a sí mismo, a aceptar que estaba bien no ser perfecto, a entender que la vida no se trataba de cumplir con lo que otros esperaban, sino de encontrar tu propio camino, aunque ese camino fuera distinto al que todos imaginaban para vos. Esa entrevista no tuvo mucha repercusión en su momento, fue una más entre tantas, pero quienes la vieron completa, quienes prestaron atención a ese momento de silencio, a esa voz quebrada, entendieron algo que pocas veces se ve en un deportista de su nivel.
que detrás de todos los goles, de todas las copas, de todos los récords, había un tipo que alguna vez fue un chico asustado que solo quería jugar a la pelota, y que alguien, en el momento justo, le había dado permiso para hacerlo sin miedo. Hoy, cuando Leo piensa en su carrera, en todo lo que logró y en todo lo que vivió, sabe que hay un antes y un después de aquella conversación. No porque Guardiola le haya enseñado un movimiento técnico o una jugada específica, sino porque le enseñó algo mucho más difícil de aprender: a soltar la necesidad de ser alguien más, a entender que el mejor jugador del mundo no es el que cumple con todas las expectativas, sino el que se anima a ser quien realmente es, con todas sus contradicciones, con todos sus miedos, con toda su humanidad. Y tal vez por eso, cuando recuerda esa tarde, cuando vuelve en su memoria a ese vestuario vacío, a esas palabras de Pep que llegaron en el momento exacto en que las necesitaba, se le quiebra la voz. No por nostalgia, no por tristeza, sino porque sabe que ese día algo en él se rompió para poder reconstruirse de una forma nueva, y que sin ese quiebre, sin esa conversación, tal vez nunca hubiera llegado a ser quien es, o tal vez sí, pero habría sido un camino mucho más doloroso, mucho más solitario. El fútbol es raro en ese sentido. Todo el mundo ve los goles, las jugadas, los trofeos, pero nadie ve las conversaciones privadas, los momentos de duda, las palabras que alguien te dice en el momento exacto en que las necesitas escuchar. Nadie ve cómo una pregunta simple puede cambiar la forma en que te paras en el mundo. Nadie ve cómo un entrenador puede convertirse en algo más que eso, en alguien que te ayuda a encontrarte a vos mismo cuando estabas perdido. Leo sabe que mucha gente no va a entender esto, que para el mundo él siempre fue el crack, el fenómeno, el mejor, que es difícil creer que alguien así haya necesitado ayuda, que haya tenido dudas, que haya sentido miedo. Pero él sabe que eso es lo que lo hace humano, que su historia no es la de un superhéroe que nació perfecto y nunca falló. Es la historia de un pibe tímido de Rosario que tuvo que aprender a vivir con una presión enorme y que gracias a alguien que lo vio realmente, pudo encontrar una forma de ser él mismo sin romperse en el intento. Hay días en los que Leo se pregunta cómo hubiera sido su vida si esa conversación no hubiera pasado, si Guardiola nunca lo hubiera llamado aparte, si nunca le hubiera preguntado si era feliz. Tal vez hubiera seguido jugando igual, tal vez hubiera ganado los mismos títulos, hecho los mismos goles. O tal vez no. Tal vez se hubiera apagado antes, agobiado por el peso de las expectativas, por la imposibilidad de ser siempre perfecto. Nunca lo va a saber. Pero lo que sí sabe es que esa conversación le salvó la vida, o al menos le salvó la forma en que vivió su carrera. Le dio aire cuando se estaba ahogando. Le dio permiso cuando solo sentía obligación. Y ahora, tantos años después, cuando ya no queda tanto camino por recorrer, cuando los partidos empiezan a sentirse distintos y el cuerpo ya no responde como antes, Leo vuelve una y otra vez a ese momento, a ese vestuario vacío, a esas palabras de Pep, a esa sensación de que algo se rompía dentro suyo para dar lugar a algo nuevo, y se da cuenta de que eso fue lo más importante que le pasó en su carrera. No el gol en la final de Roma, no el triplete, no los balones de oro, sino esa conversación que nadie vio, que no salió en ningún titular, que no fue parte de ningún documental. Porque al final, lo que cambia las vidas no son los grandes momentos públicos. Son las palabras que alguien te dice en privado cuando más las necesitas. Son las preguntas que te hacen pensar distinto. Son los silencios que te permiten escucharte. Y Guardiola, sin saberlo tal vez, o sabiéndolo perfectamente, le dio eso a Leo. Le dio la posibilidad de mirarse al espejo y empezar a quererse tal como era. Sin máscaras, sin pretensiones, sin tener que ser Maradona, ni Pelé, ni nadie más que él mismo. Hoy, cuando mira hacia atrás, Leo sabe que fue un privilegiado, no solo por haber jugado en los mejores equipos, con los mejores compañeros, ganando los títulos más importantes, sino por haber tenido a alguien que lo vio realmente, que se tomó el tiempo de preguntarle cómo estaba, que le enseñó que el fútbol era más que ganar, que el fútbol, al final, era una excusa para encontrarte a vos mismo, para aprender a vivir con tus contradicciones, para aceptar que no siempre vas a estar bien, que no siempre vas a rendir al máximo y que eso no te hace menos valioso. Y tal vez por eso se quiebra cuando lo recuerda, porque sabe que esa conversación fue un regalo que no todo el mundo recibe, que pudo haber pasado toda su carrera cargando ese peso, sintiéndose insuficiente, persiguiendo una versión de sí mismo que no existía, pero no lo hizo, porque alguien en el momento justo le mostró otro camino. Un camino más difícil en algunos sentidos, porque requería honestidad, vulnerabilidad, aceptación, pero un camino más liviano, un camino donde podía ser feliz. El fútbol sigue, los partidos siguen, el mundo sigue girando. Pero para Leo, esa tarde en el vestuario con Guardiola se quedó congelada en el tiempo.
Es un lugar al que vuelve cada vez que necesita recordar por qué hace lo que hace, por qué eligió esto, por qué sigue, a pesar de todo. Y cada vez que vuelve, encuentra lo mismo. Esa sensación de que alguien creyó en él no por lo que hacía, sino por lo que era. Y que eso al final fue lo único que realmente importó. Lo curioso es que con el tiempo Leo empezó a notar que esa conversación no solo había cambiado su manera de jugar, sino también su forma de relacionarse con el resto del mundo. Empezó a escuchar más a sus compañeros, a entender que cada uno cargaba con sus propias batallas internas, con sus propias inseguridades. Veía a los más jóvenes llegar al vestuario con esa misma mezcla de ilusión y terror que él había sentido años atrás, y aunque no era de dar discursos largos ni de hacer gestos grandilocuentes, trataba de transmitirles algo de lo que Guardiola le había dado a él. A veces era solo una palmada en el hombro después de un error. Otras veces era quedarse un rato más en el entrenamiento para practicar con algún pibe que se notaba nervioso. Pequeñas cosas que tal vez no cambiaban el mundo, pero que podían cambiar el día de alguien. Hubo un momento particular, años después de aquella conversación con Pep, en el que Leo tuvo que enfrentar una de las etapas más difíciles de su carrera. Fue durante una temporada complicada, cuando las lesiones empezaron a ser más frecuentes y los rumores sobre su futuro no paraban. Había días en los que se despertaba y sentía ese peso otra vez, esa sensación de que tenía que demostrar algo, de que no podía permitirse un partido malo porque todo el mundo estaría esperando para decir que ya no era el mismo. En esas noches de insomnio, cuando la ansiedad le apretaba el pecho y no podía dejar de pensar, volvía mentalmente a esa conversación con Guardiola. Recordaba esa pregunta sobre la felicidad, sobre el peso y la alegría, y se obligaba a respirar, a recordar que no tenía que ser perfecto, que estaba bien tener días malos, que su valor como persona no dependía de cuántos goles metiera o de si ganaba o perdía un partido. Esa época fue dura porque Leo se dio cuenta de que el aprendizaje de aquella tarde no era algo que se internalizaba una sola vez y ya estaba resuelto para siempre. Era algo que tenía que recordarse constantemente, especialmente en los momentos difíciles cuando todo el ruido externo volvía a colarse en su cabeza. Había semanas en las que sentía que había retrocedido, que volvía a ser ese chico de 21 años agobiado por las expectativas. Pero entonces se acordaba de las palabras de Pep, de ese permiso para ser imperfecto, y encontraba la fuerza para seguir. No era una fuerza heroica ni espectacular. Era simplemente la decisión de levantarse al día siguiente, ir al entrenamiento, tocar la pelota y tratar de disfrutar aunque las cosas no estuvieran saliendo como quería. Lo que Leo tampoco supo hasta mucho después es que Guardiola también había pasado por un proceso similar antes de tener aquella conversación con él. Años más tarde, en un encuentro casual durante un evento, Pep le contó que antes de hablar con Leo esa tarde, había estado dudando si era lo correcto. No sabía si meterse en la cabeza de un jugador de esa manera, si era su lugar como entrenador ir más allá de lo táctico. Pero había visto en Leo algo que le resultaba familiar, esa mirada de alguien que está peleando una batalla interna que nadie más puede ver. Y decidió arriesgarse, aunque no tenía garantía de que fuera a funcionar. Cuando Pep le contó esto, Leo se quedó callado un momento y después le agradeció otra vez, con más intensidad que la primera vez. Porque entendió que ese gesto de Guardiola también había requerido valentía, que ponerse vulnerable y hablar desde el corazón no era fácil para nadie, ni siquiera para alguien que parecía tenerlo todo resuelto. Esa revelación le dio a Leo una perspectiva nueva sobre todo lo que había pasado. Se dio cuenta de que las relaciones humanas reales, esas que te cambian de verdad, siempre requieren que las dos personas se animen a ser vulnerables. Que Guardiola no le había hablado desde un lugar de superioridad o de tener todas las respuestas, sino desde un lugar de humanidad compartida, de alguien que también había sufrido y que quería evitarle a otro ese dolor. Y eso hacía la conversación aún más valiosa, porque no era la lección de un maestro perfecto, sino el consejo de alguien que también se había equivocado, que también había sentido miedo, que también había tenido que aprender a vivir con sus propias contradicciones. Con los años, Leo empezó a aplicar esa filosofía no solo al fútbol, sino a su vida personal. Empezó a ser más honesto con su familia sobre cómo se sentía, a no fingir que todo estaba siempre bien cuando no lo estaba. Empezó a permitirse tener días malos sin sentir que estaba defraudando a alguien. Empezó a valorar más los momentos simples, esos en los que no tenía que ser Messi el jugador, sino simplemente Leo, el tipo que tomaba mate con sus amigos o que jugaba con sus hijos en el jardín. Y descubrió que esos momentos, esos en los que podía soltar el peso y simplemente ser, eran los que realmente le daban paz. Los trofeos estaban bien, los reconocimientos estaban bien, pero nada se comparaba con la sensación de estar con tu gente, sin tener que demostrar nada.
Hubo una anécdota que Leo recuerda con especial cariño de esos años. Fue después de ganar un título importante, cuando todos esperaban que él estuviera eufórico, celebrando sin parar. Pero esa noche, después de las fotos y los festejos obligatorios, Leo se escapó temprano de la fiesta y se fue caminando solo por la ciudad. No era algo que hiciera seguido, pero esa noche necesitaba aire, necesitaba procesar lo que había pasado sin el ruido de la gente. Caminó sin rumbo por calles vacías, mirando las luces de las ventanas, imaginando las vidas de la gente que estaba dentro de esas casas, gente que no sabía quién era él y a la que no le importaba si había ganado o perdido. Y en esa caminata solitaria sintió una paz profunda. Se dio cuenta de que había logrado algo que años atrás parecía imposible. Había ganado uno de los títulos más importantes de su carrera y no sentía que su valor como persona dependiera de eso. El título estaba bueno, lo disfrutaba, pero no lo definía. Y esa capacidad de separar su identidad de sus logros, era el verdadero legado de aquella conversación con Guardiola. Cuando Leo volvió a casa esa noche, Antonella lo estaba esperando despierta. Le preguntó dónde había estado y él le contó de su caminata. Ella lo miró con esa mezcla de comprensión y cariño que solo tienen las personas que te conocen de verdad, y le dijo que se alegraba de que pudiera disfrutar las cosas a su manera, sin sentir que tenía que cumplir con el guión que otros esperaban de él. Esa conversación con Antonella, tan simple y tan íntima, fue otra de esas cosas que Leo atesora, porque le recordó que las personas que realmente te quieren no te quieren por lo que logras, sino por quién sos, y que tener gente así en tu vida es más valioso que cualquier trofeo. Los últimos años de su carrera han sido raros para Leo. Por un lado, sigue jugando al más alto nivel, sigue siendo determinante, sigue teniendo momentos de magia que hacen que la gente se pare de sus asientos. Pero por otro lado, siente que está en una etapa de cierre, de despedida lenta, de ir procesando que esto que ha sido su vida entera está llegando a su fin. Y en esos momentos de reflexión, siempre vuelve a esa conversación con Guardiola. Siempre vuelve a ese vestuario vacío, a esa pregunta sobre la felicidad, a esas palabras que le dieron permiso para ser él mismo. Y se pregunta cómo será la vida cuando ya no juegue, cuando no tenga una cancha a la que ir, cuando no tenga esa rutina que lo ha acompañado desde que tiene memoria. Es un miedo real, uno del que no habla mucho pero que está ahí. El miedo a perder su identidad, a no saber quién es sin el fútbol. Pero entonces recuerda lo que Pep le enseñó, que él no es solo lo que hace, que su valor no está en sus logros, sino en quién es como persona. Y aunque el miedo no desaparece del todo, se vuelve más manejable, porque sabe que cuando llegue ese día, cuando cuelgue los botines y tenga que empezar una nueva etapa, va a poder hacerlo con la misma honestidad con la que aprendió a jugar al fútbol después de aquella conversación. Va a poder ser vulnerable, va a poder tener dudas, va a poder no tener todas las respuestas, y va a estar bien. Hace poco, Leo tuvo la oportunidad de hablar con algunos chicos jóvenes de una academia de fútbol. No era algo que hiciera seguido porque no le gustaba dar discursos ni sentir que estaba posicionándose como un ejemplo a seguir. Pero estos chicos se lo pidieron con tanta ilusión que no pudo negarse. Cuando llegó, vio en sus caras esa misma mezcla de admiración y nerviosismo que él había sentido tantas veces cuando era joven. Y en lugar de hablarles de técnica o de cómo patear mejor, o de cómo posicionarse en la cancha, les contó una versión resumida de su conversación con Guardiola. Les habló de la importancia de ser honestos consigo mismos, de no dejar que las expectativas de otros los aplasten, de recordar siempre por qué empezaron a jugar al fútbol en primer lugar. Les dijo que está bien tener miedo, que está bien dudar, que está bien no ser perfecto, que lo importante no es ser el mejor siempre, sino ser fiel a uno mismo y disfrutar el camino. Los chicos lo escucharon en silencio absoluto. Algunos tenían los ojos brillantes, otros asentían como si cada palabra les resonara profundo. Y cuando terminó de hablar, uno de ellos levantó la mano y le preguntó cómo hacía para manejar la presión de ser el mejor del mundo. Leo se rió suave y le dijo que él nunca se había sentido el mejor del mundo, que eso era algo que decían los demás, que él simplemente trataba de jugar bien, de ser un buen compañero, de mejorar cada día un poco, que la presión siempre estaba ahí, pero que con el tiempo había aprendido a no dejar que lo definiera, que había aprendido que lo importante no era lo que el mundo pensaba de él, sino lo que él pensaba de sí mismo y si podía mirarse al espejo y sentir que estaba siendo honesto con quien era. Esa charla con los chicos lo afectó más de lo que esperaba. Cuando volvió a casa esa tarde, se quedó un rato largo sentado en el jardín, mirando el cielo, pensando en todo el camino recorrido. Pensó en ese chico tímido de Rosario que llegó a Barcelona con 13 años sin saber una palabra de catalán, asustado y solo. Pensó en los años de tratamiento, en las inyecciones diarias, en las noches en las que lloraba porque extrañaba a su familia. Pensó en los primeros partidos en el primer equipo,
en esa sensación de no estar a la altura, de que todos esperaban algo que él no sabía si podía dar. Y pensó en esa tarde con Guardiola, en ese momento que lo cambió todo, en esas palabras que le dieron la libertad de ser imperfecto. Y se dio cuenta de algo que nunca había podido poner en palabras antes. Se dio cuenta de que toda su carrera, todos sus logros, toda la historia que había construido no habría sido posible sin ese momento de quiebre, sin esa conversación que lo obligó a mirarse honestamente, a aceptar sus miedos, a soltar la necesidad de ser alguien que no era. Que los goles y los títulos eran importantes, sí, pero que lo verdaderamente importante era haber encontrado una forma de vivir que le permitiera ser feliz, o al menos estar en paz consigo mismo. Y que esa paz interior tan difícil de alcanzar, era el verdadero regalo que Guardiola le había dado aquella tarde. Hay algo que Leo sabe ahora y que no sabía entonces. Sabe que esa conversación no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Que lo que Pep le enseñó no fue una solución mágica que resolvió todos sus problemas, sino una forma de pensar, una filosofía de vida que tiene que elegir aplicar todos los días. Hay días en los que lo logra, en los que se siente libre y en paz. Y hay días en los que vuelve a caer en las viejas trampas, en las que se presiona demasiado, en las que siente que no es suficiente. Pero la diferencia es que ahora tiene las herramientas para salir de ahí. Tiene esa voz en su cabeza, la voz de Guardiola preguntándole si es feliz, recordándole que puede ser él mismo. Y tal vez eso es lo más valioso de todo. No que la vida se haya vuelto perfecta o fácil, sino que ahora tiene una brújula interna que lo guía. Una forma de volver al centro cuando se pierde. Una pregunta simple pero profunda que puede hacerse cada vez que siente que se está alejando de sí mismo. Y aunque sabe que el camino nunca termina, que siempre va a haber nuevos desafíos y nuevas dudas, también sabe que tiene lo necesario para enfrentarlos, porque tiene la verdad más importante de todas, que él es suficiente exactamente como es. A veces, en las noches tranquilas cuando la casa está en silencio y todos duermen, Leo se queda mirando por la ventana y piensa en qué hubiera pasado si Guardiola nunca le hubiera hecho esa pregunta. Si ese día después del entrenamiento, en lugar de llamarlo aparte, simplemente se hubiera ido como todos los demás. Tal vez Leo habría seguido siendo exitoso, tal vez habría ganado títulos igual, pero sabe en el fondo que hubiera sido distinto. Habría sido un éxito vacío, construido sobre la ansiedad y el miedo al fracaso, no sobre la alegría genuina de jugar. Y esa diferencia, aunque invisible para el resto del mundo, era todo para él. Era la diferencia entre vivir perseguido por las expectativas y vivir en paz consigo mismo, entre jugar para demostrar algo y jugar porque era lo que amaba hacer. Leo recuerda un momento específico varios años después de aquella conversación inicial, cuando volvió a hablar con Guardiola sobre ese día. Fue durante una comida casual, sin nada planeado. Estaban hablando de otras cosas cuando Leo, casi sin pensarlo, le dijo a Pep que nunca le había agradecido realmente por aquella tarde en el vestuario. Guardiola lo miró sorprendido, como si no supiera de qué estaba hablando, o como si no le diera la importancia que Leo le daba. Pero Leo insistió, le dijo que esa conversación lo había salvado, que le había dado una forma distinta de entender su vida. Y entonces Pep hizo algo inesperado. Se emocionó. No mucho, porque tampoco era un tipo de mostrar mucho sus emociones, pero sus ojos se humedecieron y le dijo a Leo que él también había necesitado esa conversación, que hablar con Leo ese día, ver su vulnerabilidad, le había recordado por qué había decidido ser entrenador en primer lugar, que no era para ganar títulos ni para hacerse famoso, sino para ayudar a los jugadores a ser mejores personas, no solo mejores futbolistas, y que Leo le había dado tanto a él como él a Leo. Esa confesión mutua fue otro momento que Leo guarda con cuidado en su memoria, porque confirmó algo que había estado sintiendo pero que no sabía cómo expresar, que las relaciones que realmente importan son aquellas en las que ambas personas crecen, en las que el dar y el recibir no son cosas separadas sino parte de un mismo movimiento. Que Guardiola no había sido un maestro distante enseñándole lecciones desde arriba, sino un compañero de camino, compartiendo lo que había aprendido de sus propias caídas y sus propios miedos. Y que esa horizontalidad, esa humanidad compartida, era lo que hacía que la conversación hubiera tenido tanto poder. En los últimos meses, mientras juega lo que probablemente sean sus últimas temporadas como profesional, Leo ha estado pensando mucho en el legado. No en el legado estadístico, en los números o los récords que dejará, sino en el legado humano. ¿En qué va a quedar de él cuando ya no esté? ¿En qué recordarán las personas que lo conocieron realmente? Y ha llegado a la conclusión de que lo más importante que puede dejar no son goles ni títulos, sino el ejemplo de que está bien ser vulnerable, de que está bien admitir que tenés miedo, de que la verdadera fortaleza no está en fingir que sos invencible, sino en aceptar tus limitaciones y seguir adelante de todos modos.
Si puede transmitir eso, si alguien lo ve a él, con toda su trayectoria y sus logros, admitiendo que tuvo dudas y que necesitó ayuda para encontrar su camino, tal vez eso le dé permiso a otros para hacer lo mismo. Tal vez eso sea más valioso que cualquier trofeo. Hay días en los que Leo se pregunta si está romantizando demasiado aquella conversación, si le está dando más importancia de la que realmente tuvo. Pero después vuelve a sentir esa sensación en el pecho, ese alivio profundo que sintió cuando Guardiola le dijo que podía ser el mismo y sabe que no está exagerando, que esa conversación realmente fue el punto de inflexión, el momento en que todo cambió, aunque haya sido silencioso y privado y nadie más lo haya visto. Porque las transformaciones reales casi nunca son ruidosas ni espectaculares. Son pequeños desplazamientos internos, palabras dichas en el momento justo, permisos que te das a vos mismo después de que alguien te muestra que es posible. Y Leo sabe que sin ese permiso, sin esa conversación, probablemente seguiría cargando ese peso que lo estaba aplastando de a poco, sin darse cuenta, hasta que tal vez fuera demasiado tarde. Lo más extraño de todo es que Leo nunca planeó hablar públicamente sobre esto. Durante años guardó la conversación como algo privado, casi secreto, pero con el tiempo se dio cuenta de que tal vez compartirla podía ayudar a alguien más. Que si había otros chicos allá afuera sintiéndose abrumados por las expectativas, sintiéndose que no eran suficientes, tal vez escuchar su historia les daría algo de consuelo. Les diría que incluso alguien como él, con todos los éxitos y reconocimientos, había pasado por lo mismo, que no estaban solos en esa lucha. Por eso cuando ese periodista le preguntó sobre las personas importantes en su carrera y mencionó a Guardiola, no pudo contenerse, las emociones salieron solas, la voz se le quebró y por un momento fue solo Leo, no Messi el jugador, compartiendo algo real y honesto. Y aunque le dio vergüenza después, aunque sintió que tal vez había mostrado demasiado, también sintió un alivio profundo, porque había sido fiel a sí mismo. Había honrado esa conversación que tanto significaba para él y no había fingido que no le importaba.